clase de hoy habla de seguir a Cristo, así que vamos a cantar esta canción que habla de eso. No crean que se llevaron su casa y sus cosas con ellos, sino que dejaron todo por seguir a Jesús. No pensaron en todo lo demás, sino en seguir a Jesús. Entonces nosotros tenemos que seguir a Jesús así como ellos lo hicieron, no importándonos todo lo que tenemos o lo que no tenemos, sino seguir a Jesús hoy. Muy bien, presten mucha atención a la clase y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Hola chicos, espero que estén súper bien. Soy Liz Osorio de la Iglesia Bíblica Misionera Salmo 23 en la Nueva Aurora. ¿Saben? Cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento del Señor Jesús, él dijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, eso suena muy navideño, ¿no? Pero en la historia del día de hoy vamos a ver cómo efectivamente el Señor Jesús es Dios con nosotros. Pero esperen, cierren sus ojos, porque vamos a hacer algo súper importante. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, queremos agradecerte tanto, pero tanto tu amor, tu misericordia, porque nos dejaste tu palabra escrita para que ahora podamos aprender más de ti, conocerte más, y eso, Señor, nos va a ayudar a amarte. Así que ayúdanos, por favor, a amarte con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, unas clases anteriores, nuestra maestra Erika nos contó cuando el Señor Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Una gran multitud que se había reunido para escuchar y conocer del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús los alimentó porque dice que tuvo compasión de ellos
porque tenían hambre. Así que con unos cuantos pececillos y unos panes, él alimentó a esa gran multitud. Y bueno, estaban allí y el Señor Jesús despidió a esa multitud y también les dijo a los discípulos que subieran a la barca y se adelantaran por el mar de Galilea. Y entonces el Señor Jesús, dice la Biblia, que subió al monte a orar. Y bueno, el Señor Jesús buscó la presencia de su Padre. Y entonces dice que se quedó ahí solo y empezó a orar, a pasar tiempo con su Padre. ¿Saben? Yo estuve leyendo y al menos pues hay dos cosas por las que el Señor Jesús oró. La primera, oró porque Jesús era totalmente humano. Y saben, esto es tan importante para nosotros porque eso quiere decir que todo lo que tú y yo sintamos o pasemos, Él lo entiende, porque lo conoce, porque también fue humano. Y entonces vino como un bebé, creció como un niño, tal vez como tú, y entonces creció y se hizo una persona adulta, un ser humano. Así que cualquier circunstancia, cualquier dolor, cualquier cosa que tú pases, Él entiende y sabe cómo es. Es más, ¿se acuerdan? Hasta fue tentado, pero no pecó. Y Él oró porque Él tenía un plan bien definido y era muy difícil. Él sabía que le iba a costar la muerte. Así que en la presencia de su Padre, Él podía encontrar consuelo y fuerza para llevar a cabo ese plan. Y también oró porque es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, ¿saben? Hijo de Dios no quiere decir que era menor o más pequeño, sino quiere decir que era de la misma naturaleza. O sea, Dios. Es como tú y como yo. Nosotros tenemos a un papá, a una mamá, que es un ser humano. Y un perrito tiene a su papá perrito, de la misma naturaleza. Así que el Señor Jesús era Hijo de Dios y por lo tanto es Dios mismo. Así que como Hijo de Dios, obviamente Él quería estar en la presencia de su Padre y buscaba aliento, consuelo, fuerza y la recibía. Así que bueno, pero ¿saben algo? Yo creo que es tiempo de poner nuestra lectura bíblica. La clase del día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 hasta el 33. Saben que los que no tienen Biblia o los que aún no leen van a poder ver y escuchar la lectura bíblica. Los que traigan Biblia, ábranla. Y los que no, escuchen con mucha atención. Mateo 14 del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dice el Evangelio de Mateo
que los discípulos iban dentro de la barca y que ya estaban muy lejos de tierra, cuando de pronto la barca empezó a ser zarandeada por un fuerte viento. Y entonces empezaron los discípulos ahí a luchar contra el viento y a remar, pero dice que el viento les era contrario. ¿Y saben qué pasaba? Que la barca se desviaba, no podían llegar a su destino, el viento los desviaba y era tal la fuerza del viento que ellos ahí luchaban. Y saben, el Señor Jesús lo que quería es que ellos aprendieran a confiar en Él, así como a veces tú y yo, cuando estamos en una circunstancia complicada o difícil o triste, el plan que Dios tiene para nosotros está exactamente definido y Él desea que aprendamos a buscar consuelo, refugio solo en Él y a confiar en Él. Bueno, entonces dice la Escritura que el Señor Jesús, después que los vio luchando contra esa tormenta, vino a sus discípulos. Pero ¿saben? Él empezó a caminar hacia ellos sobre el mar, como solo Dios puede hacerlo, porque no hay un solo ser humano que pueda caminar sobre el mar. Bueno, no había. Ok, dice entonces que empezó a caminar hacia ellos, pero ellos, en vez de alegrarse porque el Señor Jesús venía a ayudarles, dice que se espantaron porque lo vieron caminando sobre el agua y ellos pensaron que habían visto un fantasma, o sea, un ser imaginario. Y entonces empezaron a espantarse, pero el Señor Jesús se acercó a ellos con mucha dulzura, con mucha ternura y con mucho amor y les dijo: cálmense, no teman, soy yo. O literalmente les decía: yo soy. Como se acuerdan, en el Antiguo Testamento, Jehová era el gran yo soy. Así que en este momento el Señor Jesús se puso ante sus discípulos como Dios mismo. Y bueno, cuando Pedro lo vio, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, invítame a ir hacia ti sobre el agua. Y entonces el Señor Jesús le dijo: ven. Bueno, no era que Pedro dudaba. ¿Y saben por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque Pedro lo que tenía era fe. Y lo sabemos porque Pedro, pues, a pesar de que era una locura lanzarse al agua con tal tormenta, él decidió estar al lado de Jesús en una tormenta que dentro de una barca, porque él sabía que al lado de Jesús siempre iba a estar seguro. Así que Jesús invita a Pedro a venir y dice la Biblia que él sale de la barca y empieza a caminar hacia Jesús sobre el mar. Y entonces Pedro empezó a sentir el viento, empezó a ver alrededor y empezó a ver una gran tormenta. Y entonces dice que se llenó de pánico, de miedo y empezó a hundirse. Y entonces le dijo: está al revés, así. Y entonces Pedro gritó: Señor, sálvame. Y entonces dice la Biblia que Jesús extendió su mano, tomó firmemente la de Pedro y lo salvó. Y saben, también lo reprendió. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si venías conmigo? Tu Señor, yo que soy Jesús, el dador de vida, el que ha hecho tantos milagros. Pero ¿saben por qué lo reprendió, chicos? Porque Dios al que ama, disciplina. Eso dice su palabra, porque la disciplina nos protege. Y en este caso, el Señor Jesús protegió a Pedro y también lo reprendió. ¿Y saben por qué? Porque Pedro, cuando vio al Señor Jesús y confió en él, él pudo hacer proezas con el poder de Dios. Con el poder de Dios, no con el suyo. Pero cuando nosotros dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver nuestras circunstancias y nuestros problemas y pensamos que ese problema es muy grande, muy fuerte, muy triste, da mucho miedo, entonces
empezamos a hundirnos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces podemos tener victoria en Cristo. Y así vieron también los que estaban en la barca. Los discípulos que vieron todo eso, dice la Escritura que ellos empezaron a adorar a Dios. Y ellos dijeron algo muy cierto. Ellos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres Dios. Por eso les decía al principio de la clase, cuando Gabriel dijo, llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, él decía exactamente la verdad. Jesús es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento Dios estuvo con Israel, con su pueblo prometido. En el Nuevo Testamento estuvo en la tierra a través de Jesucristo y ahora está contigo y conmigo a través del Espíritu Santo. Y es que saben, chicos, Dios nos diseñó para estar en su presencia, en armonía con Dios. Pero saben, un día un humano decidió que el pecado reinara en su corazón. Ese fue Adán y también Eva. Y ¿saben qué? El pecado entró en el mundo y aún tú y yo, nosotros pecamos. Dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno. No hay bueno, todos hacemos lo malo y todos hemos pecado. Y eso no permite que estemos en armonía con Dios. Eso permite que no podamos llegar ante la presencia de Dios, que es 3 veces santo. Por eso es un grave problema, porque ni tú ni yo merecemos estar ante la presencia de Dios. Pero gracias al Señor Jesús, que vino a la tierra y cumplió un ministerio y tenía un plan que le costaría la muerte, es decir, muerte de cruz, tú y yo podemos tener vida eterna y tener comunión con el Padre y tener al Espíritu Santo en nuestros corazones para entonces poder confiar todavía más y más en el Señor Jesús, amarle y obedecerle. Bueno, chicos, espero que estén súper bien. No dejen de memorizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. Y entonces, bueno, no dejen de orar y no falten a su clase de escuela dominical y tampoco falten a ver este video. ¡Adiós! Hola chicos, hoy vamos a aprender cómo se hace la... Vamos a necesitar tijeras, palito, papel crepé y colores, restor o pegamento, lo que tengan. Y la hoja la vamos a partir en 2. Aquí nuestra hoja de trabajo la vamos a necesitar y luego la vamos a colorear. Y luego la vamos a recortar. Con nuestra hoja azul vamos a recortar esto. Y así va a quedar. Entonces, ya que una vez tenemos estas, vamos a pegar para abajo. Y así nos va a quedar. Chicos, hoy como ven aquí por atrás vamos a hacer una abertura de venidero y lo vamos a poner aquí. Como ven, por acá lo podemos mover y pegamos a Jesús y a la vaca. Y así es como nos debe que quedar. Y también la abertura para que
pueda moverse, acá está Jesús y acá está la barca. Pero para eso es la abertura. Entonces, bye. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. He guardado la fe. He guardado la fe. Mateo 7. 7. He peleado la buena batalla. He ganado la carrera. He guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:30. Juan 6, 6. 35. 35. Jesús. Les dijo: yo soy el pan de vida. El que me viene nunca tendrá hambre. El que me cree nunca tendrá sed jamás. Soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es esto de Dios. Soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. 6:35.